Buen día, nosotros somos estudiantes de de la Universidad San Carlos de Guatemala en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Actualmente somos estudiantes del profesorado de enseñanza media en especializado en matemática y somos del programa PADEP. El, el curso de hoy es Introducción a la Docencia 2 y en este caso vamos a presentar nuestro plan de clase. Los integrantes de nuestro grupo es Elmer Nehemías Top, Mónica Penélope Erazo, su servidora Maritza Gómez y José León Erazo, Germán Estuardo Juárez, Luisa María Itzep y Ana Patricia. El día de hoy en nuestro plan de clase presentaremos cada una de la participación de nuestro plan de clase. Tenemos la participación del profesor en enseñanza media, Elmer Nehemías Top Ruiz, quien él nos dará una explicación del inicio de nuestra clase del día de hoy. Así también tenemos la participación de nuestra catedrática Luisa María Itzep, quien ella tendrá el gusto de explicar la suma de la potencia de igual base e igual potencia, en este caso, ¿verdad? También tenemos a la participación de la licenciada en pedagogía, Patti Monzón, quien ella nos describirá la resta de la potencia, ¿verdad? También vamos a tener la participación de licenciado Germán Estuardo Juárez, quien él nos dará la explicación del tema de la multiplicación de la potencia. También continuaremos con la participación del licenciado José Erazo Lara. Él nos dará ejemplos y explicación acerca de la división de la potencia. También tendremos la participación de la licenciada Penélope Erazo, quien ella nos dará un resumen acerca de la clase que el día de hoy se dará inicio, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Damos inicio a nuestra explicación del plan de clase. Muy bien, mi nombre es Elmer Nehemías Toto Ruiz. Vamos a desarrollar este tema de la potenciación. Para este desarrollo del tema necesitamos tener un conocimiento base, ¿sí? Un conocimiento base de aritmética, porque el álgebra toma ciertos conocimientos previos de la potenciación aritmética para una aplicación algebraica. Entonces, por eso vamos a iniciar con unos conocimientos para recordar. Entonces, tenemos lo siguiente. El concepto de potenciación, de manera conceptual lo podemos ver que es una operación abreviada, ¿sí? Que consiste en multiplicar un número llamado base por sí mismo las veces que indique el exponente. Este exponente pues puede tener varias características que vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema. Este exponente puede ser positivo, puede ser negativo, incluso puede ser fraccionario dependiendo del avance que tengamos en la operación. Entonces vamos a tener siempre una base, en este caso en la ilustración que tengo, la base podría ser A y el exponente N, ¿sí? Ya aplicado directamente en aritmética podría ser nuestra base 3 y el exponente 6. Vamos a revisar una animación donde aparece cómo se trabajaría directamente esta parte. Por ejemplo, acá tenemos nuestra base que sigue siendo N, ¿sí? Pero nuestra base sería A y el exponente N. Entonces, esta base la podemos ir cambiando. Por ejemplo, acá si yo coloco mi base 9, ¿sí? Yo les comentaba que el exponente podría ser negativo, en este caso menos 4. Hay ciertas reglas que vamos a revisar en la ley de exponentes
que se cumplen en la potenciación. Por ejemplo, cuando el exponente es negativo, pero es par, el resultado termina siendo positivo. Entonces, aquí podemos ir cambiando, ¿sí? Nuestra base, también podemos cambiar el exponente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en la animación que estamos viendo en pantalla, el exponente puede ir variando, ¿sí? Por ejemplo, hay otra regla que vamos a revisar, que es que cuando todo exponente que sea cero, el resultado va a ser uno, ¿sí? Como lo vemos acá. Por ejemplo, si yo tengo acá 7 elevado a la cero, eso va a ser igual a uno, ¿sí? Y en este caso, no importa la base que sea. Por ejemplo, si yo cambio la base, ¿sí? El exponente, si es cero, siempre va a ser uno. Por ejemplo, acá tengo el exponente 8, el resultado va a ser uno, ¿sí? Si esta base yo la cambio a 11, por ejemplo, no va a variar. Es una de las reglas que tenemos que observar y recordar en las leyes de exponentes. Entonces, acá podemos ver que siempre vamos a tener una base que tiene que ser un número natural y un exponente. Ese exponente puede tomar varias características y siempre va a significar el número de veces que vamos a multiplicar esa base. En este caso, 11 a la 3, vemos que está 11 por 11 por 11, ¿sí? Y me va a dar 1331. Bueno, entonces esa sería parte de el concepto que tenemos que tener bien claro de la potenciación, que es multiplicar la base las veces que el exponente me indique. Bueno, para esto les comentaba que hay ciertas reglas. Hay más reglas, hay más leyes de exponentes a aplicar, pero para el alcance de la clase vamos a enfocarnos en 4 de ellas, que es el tema que vamos a explicar. La primera ley es potencia de la misma base, ¿sí? En este caso aparece acá la regla, ¿sí? Que se copia la base y se suman los exponentes. La otra sería en la división de potencias. De la misma base, copiamos la base, restamos exponentes. En la potencia de un producto, pues expresamos el producto elevado a la potencia que está indicada. Y cuando tenemos un cociente o una división elevado a una potencia, lo que hacemos es asignarle el exponente de manera independiente a esa parte de la división. Y para hacer un reforzamiento de esto, pues también hay una actividad de repaso y recordatorio que vamos a estar desarrollando, la cual consiste en un juego, ¿sí? Este juego pues me va a recordar parte de los conceptos que acabamos de revisar y esto está basado en preguntas. Por ejemplo, acá nos aparece esta pregunta y aparecen varias opciones. Entonces, en base a esto podemos ir recordando y resolviendo y esto lo podemos ir desarrollando como repaso, ¿sí? Este enlace va a estar activo para que cada uno pueda ir trabajando esto y a la hora de repasar, pues va a tener, en este caso, los conceptos a aplicar. Bueno, eso sería la parte inicial, el recordatorio que tenemos que hacer del tema y vamos a continuar con el siguiente tema. Buen día, mi nombre es Luisa y en esta ocasión vamos a empezar viendo la suma de potencias de igual base e igual exponente. Para hacer una suma de potencias, primero hay que calcular el valor de cada potencia y luego sumarlo. Esto no importa si la base es igual o la base es diferente, el procedimiento es el mismo. En este caso vamos a ver un ejemplo donde la suma tiene potencias iguales y también sus exponentes son iguales. Recordemos que para resolver o desarrollar potencias debemos multiplicar la cantidad de veces que nos dice el exponente, pero debemos multiplicar la base, porque un error que se comete a veces o se confunden los estudiantes es que dicen 5 por 3 y no es 5 por 3, sino que debemos de multiplicar el 5 3 veces.
En esta imagen tenemos un ejemplo claro de ello, porque dice 4 elevado al cubo. Lo que nos está diciendo es que vamos a multiplicar 3 veces el 4. 4 por 4 por 4 es igual a 64. De la misma manera, entonces, trabajamos acá. Tenemos que resolver primero cada una de las bases, es decir, resuelvo la primera potencia y digo 5 por 5 por 5. Y esto me va a dar 125. Luego resuelvo la segunda potencia y asimismo la tercera. Cuando ya tengo todas resueltas, procedo a sumar 125 más 125 más 125. Esto me da una suma de 375. También lo podemos resolver con una multiplicación. Recuerden que la multiplicación es una forma abreviada de la suma. Decimos 3 por 5 elevado al cubo. ¿Por qué por 3? Porque en mi suma tengo 3 potencias, 1, 2 y 3. Entonces, digo 3 por 5 elevado al cubo, 3 por 125 y me va a dar 375 como resultado. Un segundo ejemplo, tenemos 7 elevado a la cuarta potencia más 7 elevado a la cuarta potencia 4 veces. Como mencionamos con anterioridad, primero tenemos que resolver cada una de las potencias y decimos 7 por 7 por 7 4 veces. Resolviendo cada una de ellas nos va a dar 2401. Vamos a sumar todos estos sumandos y nos va a dar un total de 9604. Recordemos también que podemos aplicar la forma de la multiplicación, que es una forma abreviada, y decimos 4 por 7 elevado al cuadrado, y esto nos va a dar la misma respuesta, 9604. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación. Vamos a resolverlo así, aplicando cada uno de los pasos que vimos con anterioridad, tanto de la suma y como la multiplicación. Lo resolvemos, 4 elevado al cuadrado. En esta suma tenemos 5 potencias. Recordemos que tenemos que resolverla una por una. 4 por 4, 16. Luego lo sumamos y procedemos a expresarlo también en la forma de la multiplicación. Y como resultado les tiene que dar 80. Es así como se resuelven las sumas de potencias, ya sea con igual base o también puede ser diferente base. El tema, resta de potencias de igual base e igual exponente. Primero debemos de recordar qué es una potencia. Una potencia es una operación matemática entre dos términos denominados base y exponente, a la cual normalmente le vamos a llamar un número a, o sea, cualquier número elevado a la n, o sea, a cualquier exponente. Las partes de una potencia son base, que va a ser el número grande, y el exponente, que va a ser el número pequeño que va a estar arriba de la derecha de nuestra base. Y el resultado de esa multiplicación o de esa potenciación va a tener por nombre potencia. No es correcto multiplicar la base del exponente, como por ejemplo tenemos acá 8 elevado al cuadrado. No podemos decir que vamos a multiplicar 8 por 2, porque nos daría 16. Y este sería un resultado erróneo. El ejemplo correcto es el siguiente. 5 elevado al cubo, que va a ser 3 veces nuestra base multiplicada por sí misma. 5 por 5 por 5 me da como resultado 125. Para que quede más claro el tema, otro ejemplo. 2 elevado a la quinta o 2 elevado al 5. 2 por 2
por 2, por 2, por 2. Me da como resultado 32. Ya que tenemos claro qué es la potencia, continuamos a ver la resolución correcta de la resta de potencias de igual base y exponente. Para hacer esta resta, primero debemos de calcular el valor de cada potencia y luego restarlo. Por ejemplo, 4 elevado al cubo. 4 por 4 por 4 igual a 64. Tenemos dos potencias iguales, 4 elevado al cubo menos 4 elevado al cubo. Entonces, en ambos nos dará como resultado 64 menos 64. Nuestro resultado será 0. Vamos con más ejemplos. Acá tenemos de manera diferente. Tenemos 8 elevado al cubo menos 125. Aquí, 8 elevado al cubo me da como resultado 512, menos 125 me da como resultado 387. Si observamos este ejemplo, no hay dos potencias. No hay dos potencias en las cuales vayamos a restar, pero sí hay un minuendo que es diferente a una potencia. Vamos al siguiente ejemplo. 10 elevado al cuadrado me da como resultado 100. Lo resto con 85 y me da como resultado 15. En este tercer y último ejemplo tenemos 105, que ya no va a ser potencia, menos 2 elevado al cuadrado. Tenemos abajo el resultado de 2 elevado al cuadrado. Entonces, decimos 105 menos 4 me da como resultado 101. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Parte de la estrategia de una clase modelo, voy a presentar una clase magistral que se refiere a la división de potencias de la misma base. En este caso, la parte teórica la tenemos en el pizarrón y dice que la división de potencias con la misma base es otra potencia, con la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Si nosotros la queremos ver simbólicamente, vamos a escribir a la n dividido entre a la m, va a ser igual. Dice, como es otra potencia, entonces voy a escribir que es a y se restan sus exponentes n menos m. Numéricamente, podemos ejemplificarlo de la siguiente forma. 2 a la quinta dividido 2 al cuadrado. Escribo la base y resto los exponentes, 5 menos 2. Y esto me va a dar que es 2, 5 menos 2, 3 me va a dar 2 al cubo. Otro ejemplo, diría por ejemplo 3 a la octava dividido 3 a la quinta. Esto me va a dar la misma base que es 3, 8 menos 5. 8 menos 5 me va a dar que es 3 al cubo. Entonces, la base en este caso la estoy representando por A y el exponente lo estoy representando por N. Hay que tomar en cuenta que en la división tiene 3 elementos. 2 de ellos son los que nosotros escribimos. Uno es el dividendo y el otro que se llama divisor. Entonces, donde dice a la n tengo el dividendo y a la m va a ser el
Gráficamente no se explica así. Sin embargo, esa es la parte numérica. Escribo el dividendo con su exponente y lo resto del divisor con su propio exponente. Las cantidades pueden ser muy grandes. Por ejemplo, 7 a la octava dividido 7 al cuadrado. La misma historia. Escribo el 7, que es la base, y a 8 le quito 2. Esto me va a dar 7 a la sexta. Puedo tener un número mucho más grande, por ejemplo, 78 al cuadrado a la quinta, dividido 78 al cuadrado. Escribo la base y le resto su exponente. 5 menos 2 me da 78 al cubo. También hay que tomar en cuenta que puedo yo dividir potencias de distinta base. Por ejemplo, tengo, a ver, se me perdió, 6 al cuadrado dividido 3 al cuadrado. Tienen el mismo exponente. Entonces lo que hago es que divido las bases, 6 dividido en 3, me va a dar a 2 y copio el exponente. Hagamos una revisión de si es cierto o no lo que se está planteando. Desarrollemos. 6 al cuadrado me va a dar 36. Y 3 al cuadrado me va a dar ¿cuánto? 9. La respuesta debe ser 2 al cuadrado, que es correcto. Esto es verdadero. Podemos ver otro ejemplo. Bien. 9 al cubo dividido 3 al cuadrado. 3 al cubo. Divido 9 dentro de 3, que me va a dar a 3 y copio el exponente. Revisemos. 9 por 9, 81. Por 9. 729. Dividido 3 por 3, 9 por 3, 27. Y 729 dividido entre 27 me va a dar a 27. En su hoja de trabajo van a tener ejemplos semejantes a esto para desarrollar el final de su tarea. Bueno, también podemos aplicar la potenciación en expresiones algebraicas de esta forma, por ejemplo. Este es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, que se factoriza con el método de tijeras o con el método que voy a explicar ahorita. Este método es multiplicando este 9 por el valor de c, que en este caso es 35, y nos da 9 por 35, nos da 315. Entonces factorizamos este trinomio de la siguiente manera. En ambos paréntesis vamos a colocar 9x, que va a ser prácticamente la raíz de 9 al cuadrado por x cuadrado, 9x. 9x aquí, en ambos. Signo menos, que es del primero, para el primer paréntesis, y negativo, negativo, que es más, para el segundo paréntesis. Tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 315, y como uno es signo menos y el otro es signo más, restado nos den 6. Regularmente nosotros nos cuesta
aplicar de que la factorización prima que aprendemos desde primaria nos sirve para encontrar estos valores. Es la forma más fácil. Por ejemplo, 315 tiene tercera que es 105. 105 tiene tercera que es 35. 35 tiene quinta que es 7. Y 7 tiene séptima que nos da 1, y ahí ya tenemos toda la factorización prima. La factorización prima son estos números que quedan aquí al lado derecho. Tenemos que encontrar el juego de números que multiplicados dos factores. Ya sabemos que todos estos factores multiplicados nos van a dar 315, porque aquí está su simplificación prima. Entonces, vamos a multiplicar estos de 2 en 2 o 3, de formar de tal manera que los dos números multiplicados nos van a dar 315 y restados nos van a dar 6. En este caso, los números son 3 por 5, 15. Y 7 por 3, 21. Y multiplicados 21 por 15 son 315 y restados nos dan 6. Se coloca siempre el número mayor de primero. Entonces va a ser aquí 9x menos 21 por 9x más 15. Partido 3x menos 5. 3x más 5, perdón. Ya tenemos la factorización en el numerador. Lo único que esta factorización fue alterada porque se multiplicó el 9 por 35 para que diera 315. Entonces hay que dividir entre 9 un paréntesis de estos o factores de 9 para ambos paréntesis. Y no se puede dividir un paréntesis entre 9, pero sí se pueden dividir este entre 3 y este entre 3, porque 3 por 3 nos da 9. Entonces ambos paréntesis se dividen entre 3 y nos queda que va a ser igual a 3x menos 7, el primero. Porque 9 dividido 3 da 3 y 21 dividido 3 da 7. El segundo paréntesis también va a estar dividido entre 3. Nos queda 9 dividido 3 da 3. O sea, nos queda 3x más 15 dividido 3, 5. Partido 3x menos 5. Y aquí es donde realmente aplicamos las potencias de igual base en división. Entonces vamos a tener que para poder simplificar expresiones algebraicas que están en esta forma, que ya están solo como factores, se copia la base. Entonces, por ejemplo, esta base es única, miren, porque solo 3x menos 7. Ahora ya no va a ser una base solo un número, sino que todo el paréntesis es una base. Esta es una base. Esta es otra base. Y esta es otra base. Entonces van a simplificarse. Se van a unir bases. En este caso, esta es única. Solo se copia. Se copia 3x menos 7 como única base, ¿va? Y el 3x más 5 si son potencias de igual base. 3x más 5 es toda la base y es una potencia que tiene igual, pero como está en división, el algoritmo dice, se copia la base y se restan los exponentes. Recuerden que cuando un exponente no aparece, está elevado a la 1, o sea que se va a restar 1 menos 1. Entonces va a quedar 3x menos 7 multiplicado por 3x más 5 elevado a la 1 menos 1. Y esto es igual a copiar la primera potencia, que es 3x menos 7, porque no tiene con ninguna otra que simplificarse. Y esto queda 3x menos 5, 3x más 5, perdón, elevado a la 0. Y aquí fue donde se aplicó ya la resta de potencias en división de potencias de bases iguales. Entonces, simplificado esto, nos queda que nosotros ya sabemos que cualquier potencia elevado a la 0 es 1. Entonces nos queda 3x menos 7 multiplicado por 1. Y eso es igual a 3x menos 7.
Y esa es nuestra respuesta, que la podemos tener así como está aquí, entre paréntesis o ya fuera de paréntesis, porque ya no existe otra potencia, entonces solo es 3x menos 7 nuestra respuesta, aplicando potencias de igual base. En este caso división, en este caso es la resta de exponentes, o sea, potencias de bases iguales se copian y se restan sus exponentes. Esta es la respuesta. Muy bien, chicos, entonces con esto finalizamos nosotros lo que es la potenciación. Recordémonos las reglas básicas para operar potencias de igual base, igual exponente en la suma y en la resta, y las reglas básicas para resolver nosotros la multiplicación y la división de potencias. Entonces, llegó el momento más esperado, chanananán. Entonces, les corresponde a ustedes resolver su hojita de trabajo correspondiente. Y acá la tenemos. Entonces, si se dan cuenta, perdón, tenemos acá nuestra hojita. Lo primero que debemos colocar es nuestro nombre, ¿sí? Colocamos nuestro nombre acá. Lo voy a colocar en este momento. Colocamos nuestro nombre acá, ¿verdad? Coloco mi nombre, que es lo primero que debe aparecer, no podemos olvidar esa parte. Ya coloqué mi nombre y si observamos, como siempre, en nuestras hojitas de trabajo van esos llamaditos que nos hacen recordar ciertas cositas que se dieron durante la clase para poder así resolver nuestras operaciones. Y el objetivo acá es que ustedes unan con una línea la respuesta correcta de las operaciones. Tenemos 5 pequeñas operaciones, las cuales ustedes deben elaborar el procedimiento en su cuaderno y luego con una línea trazar la respuesta correcta, como aparece acá. Y como yo sé que a ustedes les encanta estar practicando, principalmente cuando se trata de matemática, entonces les dejé por acá abajo un pequeño enlace donde nos aparece nuestra hojita interactiva, esta misma hojita, solamente que la vamos a trabajar a nivel de internet, recordémonos, siempre en Live Worksheet, como siempre hemos trabajado, y se las voy a presentar por acá. La tengo por acá abierta. Estamos ya en Live Worksheet, ya aparece nuestra hojita, como siempre, si se dan cuenta, hay que colocar nuestro nombre, colocamos el nombre, los llamaditos de recordatorio y lo mismo, ¿verdad? Tenemos que unir la operación con la respuesta correcta. Ya nos apareció nuestro lapicito y lo marcamos. Siempre recordemos, por favor, que cuando finalicemos de trabajar en Live Worksheet, hasta abajito siempre encontramos este cuadrito que dice finalizar o finish, ¿sí? Lo presionamos y nos va a salir este cuadro de texto que tenemos acá. Siempre recordemos que nos vamos a ir justamente donde encontramos la lupita, donde vamos a nosotros revisar nuestros resultados. Entonces, como solo una operación resolví, pues saco aquí 2 puntos. Y entonces es lo que ustedes deben hacer. Aquí ustedes ya saben que siempre les va a chequear la página los resultados correctos, ¿sí? Y esta la podemos trabajar las veces que sean necesarias hasta que obtengamos el punteo que a nosotros nos interesa, que es un 10. De tal forma que podemos ir practicando y corrigiendo los errores que hayamos realizado. Muy bien, entonces eso es todo. Que estén ustedes muy, muy bien. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento y nos veremos en la próxima sesión con un nuevo tema. Que estén muy bien. Adiós.